Qué lindo poder estar con ustedes. Dios ha diseñado que cuando el pueblo de Dios se reúne alrededor de estos símbolos y se abre la escritura, Dios vuelve a pasar por ahí. Escuchen, habrán sido muchas las veces que vi a Dios pasar por aquí y hacer lo que solo Él puede hacer: transformar, cambiar, sanar, hacer todo nuevo. Y hoy es una vez más esa oportunidad. No sé por qué estás. Yo recuerdo esos primeros años cuando la Soñita Santander ahí nos vestía y medio obligado nos arrastraba a la iglesia. Y ahí llegábamos, como algunos de los más chiquitos, ¿no es cierto? Pero confiando en Dios, un día vas a pasar y un día vas a cautivar sus corazones. Y lo hizo, funcionó. Y hoy lo hacemos con los nuestros. Así que vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Vamos a pedirle a un orador que yo quiero mucho que venga a orar mientras abrimos las escrituras. Ian, do you want to come and pray? Lord, we pray today for all these people here that they can learn about you, and I'm glad that we can be here back in Argentina, me and my family, Lord. I pray that we thank you for your blood and your body that you have given us so that we can be redeemed by the blood of the Lamb, Lord, and I pray that we can all understand that, Lord, and I pray this in Jesus' name, amen. Amén. Ya que el tío Diego dijo que un día de toda lengua y nación, ahí para ir acostumbrándonos. ¿Ok? Perfecto. Ustedes saben que es muy interesante en nuestra sociedad. Del lado de donde vivimos, en este último tiempo se ha visto más que nada, más que nunca, gente protestando por sus derechos, tratando de reclamar sus derechos, demandar sus derechos, y aún estar dispuestos a pelear por sus derechos. Pero no es muy común, no es muy normal escuchar de alguien que esté dispuesto a entregar sus derechos por aquellos que no tienen derechos. Eso no es la norma, eso no pasa. Pero hace 2000 años hubo una persona particular y única que renunció a sus derechos por personas como tú y como yo que no teníamos derecho, para tener un derecho: poder ser llamados hijos de Dios. Y hoy vamos a estudiar en estos minutos que tenemos 4 de estos derechos a los cuales el Señor Jesús renunció para que tú puedas tener uno, y uno que vale la pena. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. En la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipo, capítulo 2, y vamos a leer un pasaje extremadamente glorioso. Yo creo que ni las lenguas más nobles podrían describir, lo cual no voy a poder intentar hacerlo. Solo escuchen lo que el Espíritu Santo inspiró al autor humano a escribir estas palabras en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, ¿sí? Dice así la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios el Padre. Oremos una vez más. Dios, te pedimos que en tu gracia una vez más puedas abrir nuestros ojos del entendimiento. Señor, ábrenos los ojos para poder ver las maravillas de tu ley.
bendice tu palabra en esta mañana, tu pueblo que aquí ha rodeado tus escrituras para escuchar tu voz. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén, amén. Así que vamos a ver bien rapidito 4 de estos derechos que el Señor Jesús de una manera renunció para que tú puedas y tú y yo podamos tener el derecho de ser llamados hijos de Dios. En primer lugar, Él renunció al derecho de vivir como Dios. Hace 2000 años, Cristo Jesús renunció a este derecho legítimo de vivir como Dios. Si ustedes ven en el verso 5 y 6, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios. Yo quiero decirte y gritarle a los 4 vientos, Cristo Jesús es Dios. Él era Dios, Él es Dios, Él seguirá siendo Dios, siempre será Dios. La segunda persona de la Trinidad, si ustedes recuerdan, cuando Juan comienza a escribir su evangelio, él dice, en el principio era el verbo. En el principio, si hay un principio, es porque Él estaba ahí. Ahí cuando no había tiempo, pues nuestro Dios no está limitado al tiempo ni al espacio. Cuando ustedes abren sus Biblias y leen Génesis 1:1, en el principio Dios, ahí hay un principio porque Él estaba antes del principio creándolo todo. Él es antes del principio. Por eso decimos que es el Dios eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es, será y siempre ha sido Dios. Él estaba con Dios. Pero dice en el segundo vocablo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En una relación infinita, perfecta, disfrutando de una comunión única entre el Padre y el Espíritu y el Hijo de Dios. Y el verbo era Dios. Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, disfrutaba de todos los atributos, de todos los privilegios, de todos los derechos, junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el verso 3. Así que el Trino Dios le da a Cristo Jesús la segunda persona de la Trinidad, y no porque haya uno llegado primero, segundo y tercero, no, de ninguna manera, sino que le dan al Señor Jesús, y el Señor Jesús se convierte en el agente creador, llamando las cosas de existencias de lo que no existían. Imagínense en el poder de su voz para llamar de la nada y crear todo lo que nosotros conocemos. Por eso Él es el Dios existente, preexistente, eterno, pero también es el Dios creador. Pero no se queda ahí, sino que Juan avanza y dice que Él es el autor de la vida. Él sostiene el mundo y Él es el autor de la vida, pero ahora, en el cumplimiento del tiempo, de acuerdo a Gálatas, dice que Cristo Jesús se volvería la manifestación de todo el poderoso Dios. Él es la expresión misma de su sustancia, la representación exacta de quién es Dios. Colosenses 1:19 dice que en Él, en Cristo Jesús, en el bebé que celebramos en Navidad, habitaba escuchen, toda la deidad, todo lo que Dios es, ahora estaba en Cristo Jesús. Ese Cristo que adoramos es el Dios eterno, es el Dios creador, es el Dios sustentador, es el Dios que da vida, y ahora venía a darse a conocer. Nosotros no podíamos conocer a Dios, no teníamos acceso a Dios, pero ahora el invisible se hacía visible. El infinito se hacía finito para que nosotros que no podíamos, ahora podamos. Tú y yo hoy puedes conocer a Dios. Dios, dice la Biblia en Hebreos, Él habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Y si tienes oídos para oír, Dios va a volver a hablar. Mi amigo, vivimos rodeados de personas que un día escucharon a Dios y su vida nunca más fue igual. Y hoy te puede pasar a ti. ¿Qué renunció el Señor? Bueno, el Señor renunció a este derecho de vivir como Dios.
En el mismo capítulo 1 de Juan, él dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, si no tenías idea todavía quién era el verbo, llega un momento donde no podría ser más claro. Y aquel verbo, que era antes del principio, que hizo el principio, que sostiene el mundo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo Jesús tiene todos los atributos, privilegios y derechos que el Padre y el Espíritu tienen, pero estos versículos que hemos leído nos dicen que Él no estimó ser igual a Dios. Él no se escatimó, no se abrazó a su derecho de ser como Dios, sino que se despojó. Él renunció a estos derechos de vivir su vida en la gloria con su esplendor y majestad para decidir venir y vivir como uno de nosotros y nacer en nuestro mundo roto. Renunció a vivir como Dios para vivir como uno de nosotros. La Biblia dice, el otro día leía Salmos 18, increíble, porque dice que Él cabalga sobre las alas del viento. Y Él, hablando de estos seres, de los serafines y querubines, seres espirituales gloriosos en poder y majestad, adorando continuamente a su nombre, a su santidad, a su gloria. Y el Señor Jesús no escatimó eso, sino que renunció por un momento para venir y entrar en un mundo roto, de miseria, a mi mundo, roto y en miseria. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús habría de renunciar a la gloria en el cielo? ¿Por qué habría de hacerlo? Y yo quiero ir creando esta constante en tu corazón, ir preguntándote ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? En primer lugar, renunció a su derecho de vivir como Dios, pero en segundo lugar, Él renunció a su derecho de actuar como Dios. Miren por favor en el versículo 7. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La traducción en inglés, nosotros usamos una traducción en inglés que dice bien clarito que Él se vació de sí mismo. La pregunta es, ¿de qué se vació? ¿Se vació de su deidad? No, jamás. Él nunca ha dejado de ser Dios. ¿Se vació de sus atributos? Tampoco es así. Él nunca dejó de tener sus atributos. Quizás la mejor manera de responder es que Cristo Jesús se vació del derecho. Estamos hablando del derecho. Él renunció al derecho de usar independiente su poder y el uso de sus atributos. ¿Qué significa? Este joven carpintero, pongámoslo así, y valgan las distancias, ¿no es cierto? Si yo hubiese sido Jesús, ese carpintero de Nazaret, y alguien venía a pedirme una mesa, sé que hay algunos carpinteros por acá, ¿saben lo que yo hubiese hecho cuando se daba vuelta? Que se haga una mesa. ¿Acaso no era la primera vez que lo había hecho? Sí. ¿Podía hacerlo? Sí. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Lo podía hacer? Sí. Pero se limitó al uso de ese poder independientemente del Padre y del Espíritu. Se volvió un sencillo carpintero de Belén trabajando duro en el taller de su padre José. Así que él no se despojó de su deidad, pero sí del uso independiente de sus atributos y se sujetó a la dirección y voluntad del Padre y del Espíritu Santo, volviéndose una persona tan sencilla a tal punto que ni siquiera sus hermanos reconocieron que él era el Hijo de Dios. Filipenses 2:7 dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, leyendo desde la traducción NTV. Adoptó la posición de un siervo, y no se pierdan esto, bien interesante. Ustedes saben que tenían la 1 y me salté la 2. A ver, no, ahí estamos. Como siervo,
un siervo no tenía el derecho a nada. Nada de lo que tenía era suyo. Todo lo que tenía era de su amo. Y el Señor Jesús, el dueño de todo, legítimo dueño a todo, renunció a ese derecho. De tal manera que nunca tuvo una casa, ¿verdad? Él nunca tuvo un lugar donde apoyar su cabeza para dormir cuando le invitó a sus discípulos a seguirle. Él nunca tuvo un bote, siempre tuvo que pedir prestado. Él nunca tuvo un medio de transporte. Cuando entraba a Jerusalén tuvo que pedir que le presten un pollino, un burrito, ¿no es cierto? Aún en su tumba ni siquiera tenía una tumba, sino que tomó prestada la tumba de alguien más. El dueño del mundo, hablamos del dueño legítimo a todas las cosas, nunca fue dueño de nada. Renunció a ese derecho y vuelvo a preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habrías de hacerlo así? No solo que renunció al derecho de vivir como Dios, de actuar como Dios, sino que él renunció al derecho de parecerse a Dios. Antes de la encarnación, imagínense en Jesús en toda su gloria, esplendor, magnificencia, pero en el cumplimiento del tiempo renunció a parecerse y se vistió de humildad. Y tomó la forma, la fisonomía de un cuerpo, adoptó la fisonomía de un hombre judío quizás de tez no tan clara, con los ojos posiblemente como muchos de nosotros, adoptó la fisonomía como alguien, como un judío más. Si a usted y a mí, imagínense si no tuviésemos los evangelios y no conociéramos la historia de Dios, y alguien nos dice que contáramos la historia de un Dios que viene al mundo, yo le aseguro a usted que ni usted ni yo hubiésemos comenzado la historia en un pesebre. Lo más probable es que hubiésemos comenzado la historia diciendo, érase una vez en un palacio, ¿verdad? Pero Cristo Jesús renunció a un palacio para nacer en un pesebre, renunció a una cuna de oro para nacer en una cuna hecha por paja, renunció a su gloria eterna, a su trono, para venir y nacer en medio de los animales, a nacer de una manera tan humilde, de unos padres tan sencillos que probablemente no sabían qué estaban haciendo. Así que vemos a Cristo Jesús renunciando una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué de esa manera? Si tú quieres saber cómo era la apariencia de Cristo Jesús, el profeta Isaías nos informa. Déjenme leerles. Solo a manera de comentario voy a usar la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Es algo sencillo. Como raíz en tierra seca. ¿Han visto una raíz que crece en tierra seca? Algo bien débil. No había nada hermoso ni majestuoso en su apariencia. Nada que nos atrajese a él. Si tú hubieses visto a Jesús en esos días, en esos primeros días de ministerio, no había nada que te llamara la atención de Jesús. No era el más alto, no era el más fuerte, no era el más elegante. No había nada que hubiese llamado tu atención a una segunda mirada. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos las espaldas y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó, dice esta versión. Él renunció a tener la apariencia de un rey para tener una apariencia común como cualquiera de uno de nosotros. El otro día leí y me pareció muy curioso. Ustedes saben que en 1947 se casó la princesa Elizabeth con este duque de Edimburgo. Bueno, algunos de acá son demasiados jóvenes, la reina de Inglaterra pasada. Y cuando ella se casó, vinieron de toda la gente que era algo, vinieron a Londres. En ese día todos los mandatarios, presidentes, los reyes que habían, primeros ministros, todos estaban esa semana ahí.
Entre los que llegaron, llegó un rey que tenía solo 12 años. Este rey se llamó el rey Faciel, que era rey de Irak antes de que Irak fuese todo lo que pasó, ¿no? Y este rey, con 12 años, llegó ahí y se hacían unos días previos a la boda un parade, ¿cómo se dice? Un desfile. Era un desfile que era como la preparación para el casamiento. Así que este rey, días antes de la boda, vestido con ropa normal, vio el desfile y claro, en su país él hacía lo que quería. Acá también él pensó, ahí evadió la gente, movió gente, pero la gente no sabía quién era él. Y la gente lo comenzó a maltratar. Para cuando llegó al frente a ver el desfile, lo agarró la policía y lo maltrataron. Al otro día, en el periódico, en letras bien grandes, dice esto, se los voy a leer. El título decía, lo lamentamos, rey Faciel, no sabíamos que se trataba de usted. Estaba con ropas normales, sencillas, como uno más. Y mientras leía pensaba, ¿no fue lo que le pasó a Cristo Jesús? Cristo Jesús renunció a la apariencia de un rey y se vistió como uno de nosotros, y cuando Él vino, nosotros no lo reconocimos, más bien lo tratamos mal. Y no solo que lo tratamos mal, sino que como nos apuntó y me metió el dedo en la llaga de nuestro pecado, lo crucificamos para silenciarlo. Pues no sabíamos quién era. No sabíamos que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sabíamos que se trataba del Rey Jesús. Pero Él renunció a vivir como Dios, a actuar como Dios, a parecerse a un rey. Pero el último derecho que Él renunció es el derecho a ser tratado como Dios. El versículo termina en el versículo 8 diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La versión NLT dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia y murió una cruz como morían los criminales. ¡Wow! El apóstol Pablo enfatiza la crueldad de la cruz en el versículo 8. Mucho me temo, como decía hace un ratito, que nosotros nos hayamos familiarizados mucho con la cruz. A tal punto que aún la llevamos para todo lado. ¿Han visto los chicos que llevan una cruz como arito? Es algo muy familiar para nosotros, pero lejos estamos de entender el significado de esa cruz. Nos hemos olvidado de que esta es la manera más inhumana de tratar a una persona. Los persas habían diseñado la cruz como un método de humillación al despojarlo de todas sus ropas y exponerlos públicamente a la vergüenza, al dolor y a la muerte. Los romanos tenían un derecho, ningún ciudadano romano podía morir una muerte de cruz. Pero aquí tenemos al Dios eterno, al creador de todas las cosas, renunciando a sus derechos desde que entró en el mundo hasta que resucitó. Por ese lapso renunció a estos derechos de vivir como Dios, de parecerse a Dios, de actuar como Dios, de ser tratado como Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios habría de haber renunciado a todo? ¿Por qué Dios se habría dispuesto a despojarse de todo? Y la respuesta está en Juan capítulo 1. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todo aquel que cree, mas a todo aquel que lo recibe, le dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. O sea, yo no sé, no sé si me puedo explicar.
Y no sé si tú tienes el corazón para entender lo que te estoy diciendo. Dios renunció a todos esos derechos, a todos esos privilegios, para que tú tengas un derecho, el único derecho que vale la pena. El único derecho que hace que nosotros podamos decir, somos hijos de Dios. Es el único derecho que abrirá las puertas del cielo para que entres en la eternidad. Dios, esto es sorprendente, el bueno, dejando sus derechos por nosotros los malos. El justo por los injustos. Y Cristo Jesús en la cruz del Calvario experimentó los terrores del infierno para que tú puedas experimentar las bendiciones del cielo. Pero tú parecería que no escuchas, que no ves, que te llama más las cosas del mundo. Y la Biblia dice, Juan, muchos años después, ya de viejito, él dice, las cosas del mundo pasan. Los deseos pasan, la vanidad de la vida pasa. Cristo no murió en vano, querido. Él no renunció a todos los derechos que él tenía para que tú puedas tener un derecho, el derecho de ser hijo de Dios. Con cuánta alegría podemos gritarle al mundo, miren, yo tengo un pasado, igual que el de ustedes. Roto igual que el de ustedes, de una familia rotos por el pecado, que si Cristo no hubiese llegado, nada de diferente. A veces piensan, nos hablan y dicen, no, usted Pastor David porque viene de una familia perfecta. No es verdad. Les prometo, no es verdad. Necesitados de Cristo. Cuando acepté a Cristo sabía que lo necesitaba Cristo, pero hoy, 40 años después, más soy consciente de lo que necesito a Cristo. Así que no subestimemos que Dios, el que es desde antes del tiempo, aquel que estuvo con Dios toda la eternidad, junto con el Padre, disfrutando de derechos, privilegios, renunció a eso, renunció a ser tratado como Dios, renunció a vivir como Dios, renunció a actuar como Dios, para hacerse como uno de nosotros, para que tú y yo podamos levantar bien en alto el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hoy, José, eres un hijo de Dios. Rubén, hijo de Dios. Miren, no importa lo que tengo, lo que no tengo, lo que me pasó o lo que me va a pasar. Soy un hijo de Dios. Tengo ese derecho, porque Cristo renunció a todo. Amén. Con eso en mente, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11. Estas son palabras de Dios en su escritura. Dice así: comenzando nuestra lectura, han pasado años y ahora tengo que usar estas cosas. Y me ha pasado. Estaba en la iglesia hace unos meses atrás y quise leer y cuando vi, no vi. Así que me acordaba el versículo de memoria y medio que le piloteé, pero ahora tengo que usar estas cosas y no me acostumbro, porque cuando abro, veo, se ve y me saco y no veo, y cuando los veo a ustedes ya no veo la Biblia. Así que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Estas palabras Pablo no las recibió como instrucción de los otros apóstoles, las recibió del mismo Señor Jesús. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esa noche antes de ir a la cruz, juntó a sus discípulos, y en esa noche, mientras el pueblo israelita, el pueblo judío, estaban celebrando la Pascua judía, Él instituyó este nuevo pacto.
y habiendo dado gracias, lo partió, tal como cuando alimentó a los 5,000, ¿no es cierto? Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacedlo esto en memoria de mí. Si ustedes se acuerdan, el pan que ellos celebraban era un pan sin levadura, que si alguno ha visto un pan de esos, se parece mucho a nuestra tortilla. Porque vieron, la tortilla es planita y está agujereada. Eso representa el pan, el cuerpo de Cristo, que había sido agujereada y que iba a ser agujereada por nuestros pecados. Y cuando la rompe tiene un hermoso simbolismo. Y el Señor Jesús en su sabiduría nos dejó esto para que no nos olvidemos. Porque nuestra inclinación es olvidarnos. ¿Y sabes cuando uno se olvida lo que pasa? Cuando te olvidas de lo que Jesús hizo, te vuelves una persona ingrata. Y cuando la ingratitud gana tu corazón, te vuelves una persona idólatra. Y cuando la idolatría te lleva, te vuelves impío. Así que para que no vayas por ese camino, Dios nos ha dejado la cena del Señor.